llegó a mis oídos el eco de las carcajadas apenas pasadas las 10 de la noche del 12 de marzo de 2024. Eran risas que se esparcían por el pasillo iluminado únicamente por una lámpara de mesa en la sala, una luz cálida que proyectaba sombras danzantes sobre los muebles y las fotografías familiares colgadas en las paredes. Yo estaba en mi habitación, con la respiración contenida, observando a través del arendille de la puerta como mi hermana, sin que yo lo sospechara, había encendido su teléfono para grabar en secreto. El aura de traición se espesa en el aire cuando, en medio de esa reunión casual y aparentemente inocente, mi padre, ese hombre al que he dedicado años enteros de esfuerzo, decidió convertir mi trabajo en objeto de burla. No hubo aviso. Uno solo se asomó a la esquina del pasillo y me dijo con voz temblorosa: Martin, tu hermana está transmitiendo en vivo. Miré la pantalla de mi celular, el icono de transmisión mostraba el número creciente de espectadores, cientos de ellos. Mi estómago se retorció. Pensé en el instante exacto en que, hace 7 años, vendí mi primer proyecto como diseñador gráfico freelance, un logo para una pequeña cafetería de la colonia Condesa en Ciudad de México. ¿Quién imaginaría entonces que mi oficio de frívolo se convertiría en la única fuente de sustento para mantener viva a nuestra familia cuando mamá enfermó? Sin embargo, mi padre, con su ego herido y esa costumbre inveterada de humillar, soltó: ¿En serio te dedicas a esto, señoras y señores? Mi hijo diseña logos para cafés hipsters, ¿es con eso que pagas las cuentas? La cámara se centró en mí, inmóvil junto a la puerta, tratando de procesar cada palabra como si fuese una daga que se hundía en mis entrañas. Él se rió, y mi hermana soltó un alarido de júbilo, ajena al golpe que me acababa de propinar. Mi madre, sentada en el sillón de piel marrón, miraba al piso, incapaz de intervenir. Sus manos temblorosas sostenían la cartulina con los resultados de los análisis médicos que había recibido horas antes. Nadie más dijo nada. Yo, en cambio, rememoraba todo el esfuerzo detrás de cada píxel, cada boceto a las 3 de la mañana, cada no rotundo de mis familiares que consideraban inútil que un muchacho sin estudios intentara abrirse camino en un mundo que, según ellos, pertenecía a los universitarios con palancas en las empresas. En ese preciso momento, el sonido de una notificación silenció las carcajadas. Era un mensaje de mi amiga Sofía, quien vivía en Guadalajara. Había visto la transmisión y me preguntaba si estaba bien. Escribí con las manos temblorosas: no lo sé. En mi mente, repiqueteaba la cifra de espectadores: 1245. En menos de un minuto, ascendió a 2000. No tenía control de la situación. La transmisión se había vuelto viral sin que yo supiera por qué. Aún ignoraba quién había compartido el enlace y ya la conversación en los comentarios oscilaba entre la mofa, la burla abierta y el cuestionamiento sincero de quién podía ser yo. Recuerdo que retrocedí unos pasos, sintiendo el calor de las lágrimas intentando asomarse, mientras me preguntaba cómo habían permitido que algo tan íntimo se volviera espectáculo. Mi padre continuó: y todo por no meterte a estudiar algo serio. No. Mi garganta se apretó y algo dentro de mí se quebró. Sin protestar, me giré, crucé el salón en silencio y subí las escaleras tan rápido que casi tripliqué mis propios latidos. Me encerré en mi habitación, me dejé caer en la cama y cerré los ojos con fuerza, pero las carcajadas de mi padre y el eco de los comentarios de desconocidos se filtraban, persistentes, en mi mente. Pensé en mi hermana, sentada junto a él, orgullosa. Me di cuenta de que aquello no solo era una humillación, era la culminación de años de rencor que ella había cultivado a mis espaldas. Recordé que, hace un par de semanas, le pregunté por qué había estado distante conmigo y me respondió que tenía muchas cosas en la cabeza, sin entrar en detalles. Lo atribuí a un drama de adolescente. Imaginé que nunca sospechó el tormento interno que me provocaría su acción. Me sentí traicionado por la sangre que nos unía. La noche avanzó y mi respiración se volvió cada vez más agitada. Pensé en todas esas madrugadas inversionistas, ese dinero que invertí en cursos online, ese tiempo que sacrifiqué para cumplir un sueño que, en ese instante, parecía condenado. ¿Cómo había podido mi propio padre reducir mi pasión a un chiste de mal gusto? Empecé a repasar cada error, cada proyecto cancelado, cada factura sin pagar. Entre todo eso, una intuición se anidó en mí: no podía quedarme pasivo. La transmisión seguiría circulando en redes sociales y las burlas se multiplicarían. Ya no se trataba solo de mi orgullo, corría el riesgo de perder contratos futuros, clientes potenciales se reirían de mí, labor ridícula, sin saber el valor que tenía. Saqué el celular de la mesilla y,
con manos temblorosas, abrí la aplicación de grabación de audio. Comencé a narrar en voz queda: soy Martín Morales, tengo 28 años y trabajo como diseñador gráfico freelance en Ciudad de México. Mi hermana, Carla, ha grabado sin permiso esa conversación. Mi padre, Gustavo, se siente con derecho a burlarse de mi oficio solo porque no obtuvo el trabajo estable que él desea para mí, pero lo que ellos llaman frívolo ha sido mi sustento durante años. Hablé con el micrófono cercano al corazón, con la determinación que acaba de nacer en mí, porque supe que si no tomaba cartas en el asunto, podrían destruirme. Al cierre de mi mensaje de audio, incluí mi correo electrónico profesional y prometí enviar ejemplos de mi portafolio. Quería recuperar algo de dignidad antes de responder a la humillación. El 13 de marzo de 2024, a las 8 a.m., desperté con los primeros rayos del sol colándose por la cortina. Tenía en mi buzón de entrada 2 correos importantes: una respuesta de una agencia de publicidad en CDMX interesada en contratarme para diseñar la identidad gráfica de un restaurante emergente, y mensajes de apoyo de antiguos clientes que habían visto la transmisión viral. Tu padre no sabe lo que hace, tu trabajo es impresionante, decía uno. No lo escuches, tus diseños me ayudaron a renovar mi cafetería y triplicar mis ventas, comentaba otro. Fue en ese instante cuando comprendí que el daño que intentaban infligirme había ocasionado el efecto contrario. La gente real vio la ironía y comenzó a respaldarme. A las 10:30 a.m., llamé a Carla. Su voz sonó fría y desafiante. «¿Puedes dejar de molestarme?», dijo antes de colgar. Comprendí que no habría redención de hermano a hermano. Más tarde, por la tarde, me senté en la pequeña terraza de mi departamento en la colonia Roma, con la vista puesta en los altos edificios y el bullicio de la ciudad. Llevaba encima la llegada de correos alentadores de otros profesionales del diseño que habían compartido el video y manifestado su admiración. Ante mí, un vaso con agua a las 4:17 p.m., la brisa acariciando mi rostro. En mi mente, la decisión drástica que iba a tomar cobraba forma poco a poco. Era el 14 de marzo de 2024 a las 6:45 p.m. cuando, con la composición de una emoción contenida, publiqué en mi cuenta profesional de Behance y LinkedIn un artículo titulado «Cuando la burla se convierte en impulso, mi historia real». En él relaté, con honestidad brutal, el episodio familiar, la transmisión viral y, sobre todo, mostré un portafolio de mis mejores trabajos, incluyendo testimonios de clientes satisfechos y cifras concretas de crecimiento en redes sociales y ventas. Hice énfasis en que mi profesión, lejos de ser un pasatiempo inútil, era el motor que había mantenido a mi madre con tratamientos médicos oportunos, el que había pagado la renta del departamento donde ahora vivía y el que, a la fecha, alimentaba mis aspiraciones de construir un estudio propio. Implacable, subí 5 diseños que representaban lo que mejor sabía hacer: identidades corporativas, carteles publicitarios y una campaña digital para un movimiento ecológico local. Acompañé cada pieza con explicaciones detalladas sobre el proceso creativo: capturar la esencia, el perfil de la audiencia, la elección de tipografía y paleta de colores. Fueron las 7:03 p.m. cuando pulsé «Publicar». En ese instante, sentí una punzada de miedo por enfrentarme de manera pública a mi familia, pero sabía que era necesario. La repercusión fue inmediata. Para las 9:15 p.m., el artículo había sido compartido 356 veces y comentado por decenas de colegas aplaudiendo mi valentía. El hashtag número diseño con propósito comenzó a tomar fuerza en Twitter y en grupos de Facebook dedicados a freelancers. Los correos de posibles clientes no tardaron en llegar: una marca de ropa en Guadalajara, un emprendimiento gastronómico en Monterrey, un colectivo artístico en Buenos Aires, incluso un influencer de Texas que quería renovar la imagen de su canal de YouTube. Les respondí uno a uno con la disponibilidad para agendar reuniones vía Zoom. Mientras observaba aquel frenesí digital, supe que no bastaba con reacción, debía mantener el impulso. Así que, al día siguiente, viernes 15 de marzo a las 8:12 a.m., organicé una transmisión en vivo en Instagram titulada «El día que mi padre se burló de mi pasión». Conecté desde mi escritorio. Detrás de mí, una pared blanca con 2 diplomas que, aunque no universitarios, certificaban cursos de especialización que había completado. Dije lo que apenas había expresado por escrito, pero destaqué la importancia de apoyar el talento emergente, de no subestimar las profesiones creativas y de reconocer que, para muchos, trabajar en lo que aman no implica un paseo, sino una responsabilidad y disciplina diarias.
A las 9:45 am la transmisión sumó 4.582 espectadores simultáneos. Tuve espacio para responder preguntas en vivo: ¿cuál fue tu primer cliente? ¿Cómo te mantienes motivado frente a la incertidumbre? ¿Qué consejo le das a otros jóvenes en tu situación? Respondí con sinceridad, conté cómo vendí mis primeros servicios por 500 pesos mexicanos y cómo, tras noches en vela, logré facturar más de 30,000 mensuales durante la pandemia. Mientras respondía, veía en un pequeño monitor las reproducciones del video antiguo. Había ascendido a 15,000 vistas. En ese momento, supe que había convertido el desprecio de mi familia en una plataforma para demostrar mi valía. El segundo gran giro narrativo ocurrió el 20 de marzo de 2024, a las 3:27 p.m. recibí una llamada de mi padre. Su voz sonaba diferente, entrecortada. Martín, vi todo lo que hiciste, la gente te respalda y, no sé cómo explicarlo. Me equivoqué. Guardé silencio, con el pulso acelerado, preguntándome si hablaba en serio o solo era un arrebato pasajero. Él continuó: le hice un gran daño a tu madre, a ti, y quiero enmendarlo. Si quieres, ven a casa el domingo. Te prometo que voy a respetarte y a reconocer tu trabajo. Era la misma voz, desgastada por los años, que ahora se transformaba en un matiz más humilde, más consciente. No respondí, pero acepté mentalmente que iría. El 24 de marzo de 2024 fue domingo. Hoy la temperatura en Ciudad de México rondaba los 22 grados centígrados a las 11:05 am, y el cielo estaba parcialmente nublado. Entré en el humilde departamento donde crecí, en la colonia Narvarte, con las manos aún temblorosas. Mi madre me abrazó largo rato, sus lágrimas resbalaban sin consuelo aparente. Mi hermana, en cambio, evitó mi mirada, arropada por el silencio. Mi padre me tendió la mano, con la mirada baja. Durante varias horas, en la pequeña cocina, conversamos. Él pidió perdón por haberlo malinterpretado todo. Creía que mi trabajo era precario, que no tenía futuro, y que, por mi falta de un título universitario, nunca sería próspero. Yo me limité a exponer la realidad, enseñé la facturación que había logrado, los testimonios de clientes satisfechos, las ofertas que habían llegado tras mi reacción en redes sociales. El ambiente se suavizó poco a poco, advertí la sinceridad en sus ojos húmedos. La decisión drástica de la que había hablado en mi mente se transformó entonces. Decidí no cortar lazos, sino tender nuevos puentes. Como parte de esa encrucijada, propuse a mi padre ofrecer una charla en línea para su vieja red de conocidos: historias de un diseñador freelance, lecciones de resiliencia. Juntos planificamos la fecha. Sería el 2 de abril de 2024 a las 8 p.m., transmitido desde mi cuenta profesional pero promovido con el apellido familiar. El título se acompañaría con la frase: más allá de la burla, cómo transformé el rechazo en crecimiento. En cuanto a mi hermana Carla, le pedí que me ayudara a gestionar la asistencia y la difusión, como una forma simbólica de demostrarnos a todos que podíamos trabajar unidos. Al principio se negó, pero cuando vio el apoyo que había recibido en redes y comprendió que mi propuesta no tenía rencor, accedió. El 2 de abril, justo a las 7:55 p.m., mi padre encendió la laptop en la sala. Con su voz temblorosa al leer la presentación, el contador de espectadores marcaba 1120. Yo aparecí en cuadro a las 8 p.m., vestido con una camisa azul marino simple, sentándome frente a un fondo neutro. Empecé relatando mi trayectoria, cómo inicié vendiendo logotipos de 300 pesos a mis primeros clientes, los tropiezos con pagos atrasados, las noches sin sueño y la disciplina que me ganó contratos con pequeñas y medianas empresas. Mostré proyectos, gráficos de crecimiento y comentarios de usuarios que habían mejorado sus ventas gracias a mis diseños. Cada diapositiva iba acompañada de anécdotas personales, incluidas las burlas de mi padre aquel 12 de marzo. Al desarrollo de la charla, aparecieron donaciones voluntarias de colegas que agradecían mi apertura, y se ofrecieron patrocinios: una plataforma de cursos online, un colectivo de freelances, incluso una marca de computadoras ofreció equipamiento a precio preferencial para mi próximo estudio. El chat en vivo se llenó de agradecimientos: inspirador, gracias por compartir tus errores, nunca dejes de crear. Mi padre, sentado a mi lado, sonreía con orgullo apenas contenido. Mi hermana, acto seguido, aprovechó para mostrar un video corto donde varias mujeres jóvenes contaban su experiencia contratándome para darle imagen a sus emprendimientos: una marca de ropa en Guadalajara, un pequeño taller de artes plásticas en Puebla, una cafetería en Oaxaca. Esto es tu legado, comentó finalmente mi padre,
con la voz quebrada. El desenlace inesperado, el tercer gran giro narrativo, ocurrió el 10 de abril de 2024 a las 9:02 am. Recibí un correo de una editorial española con sede en Madrid. Me ofrecían ilustrar la portada de un libro de cuentos contemporáneos, pagos por anticipado y la posibilidad de trabajar con autores consolidados. Aquella noticia fue la culminación de meses de trabajo, de aciertos y errores, de burlas convertidas en aplausos. En ese instante comprobé que mi decisión drástica no era otra que mantenerme fiel a mi pasión y demostrar que las ofensas podían ser el impulso que necesitaba para crecer. Hoy, al sentarme a escribir esta historia, mientras miro el reloj y veo las 11:47 am del 28 de mayo de 2024, siento que cada letra desplazada sobre este teclado es un testimonio de resiliencia. Mi hermana aún no reconoce el daño que casi causó, pero ahora entiende que, en su impulsiva transmisión, inadvertidamente puso en evidencia el esfuerzo que nadie más valoraba. Mi padre, por fin, aprendió a respetar lo que antes desechaba sin pensarlo, y mi madre, aunque aún convaleciente, sonríe al ver que su hijo consiguió con dignidad lo que muchos consideraban imposible. Esta historia no termina aquí. Sigue viva cada vez que un cliente nuevo confía en mí, cada vez que algún joven crea algo y duda si vale la pena, cada vez que un familiar decide humillar sin conocer el valor de lo que se critica. Yo sigo trabajando desde mi pequeño despacho en la colonia Roma, ahora con más confianza y ofertas internacionales, recordando aquel 12 de marzo como el punto de quiebre que forjó mi determinación. Y cuando alguien pregunte cómo convertí un momento de humillación en el trampolín de mi carrera, responderé con la misma convicción de entonces: fue mi decisión drástica, no rendirme jamás y mostrarle al mundo, y a mi familia, que mi trabajo sí importaba.